Agenda a fondo. Estamos de vuelta para iniciar nuestra agenda a fondo, donde discutiremos el tema de la salud de los mexicanos, un asunto que como pocos gravita en la calidad de vida de los habitantes de este país y sobre el cual ni los partidos ni los candidatos pueden ser omisos en las próximas campañas. Acompáñenos. Agenda a fondo. La salud es uno de los determinantes centrales de la calidad de vida de las personas en lo individual y de las sociedades en lo colectivo. México vive años críticos en materia de salud de su población. Por un lado, gracias al desarrollo conseguido durante décadas, se ha ampliado la esperanza de vida al nacer y las enfermedades infecto-contagiosas vinculadas a la pobreza han dejado de ser las principales causas de mortalidad en el país. Pero al mismo tiempo, las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, asociada a la mala alimentación, son ahora la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en México. La diabetes no afecta solo a personas de edad avanzada, sino cada vez más a más jóvenes. Y el sobrepeso y la obesidad se extienden entre la infancia mexicana y comienzan a ser característicos de grupos de bajos ingresos, como los indígenas, y son más frecuentes en las mujeres, por lo que estos padecimientos muestran también un componente de género. Indicadores como la mortalidad infantil y materna, por ejemplo, nos colocan como un país que tiene un perfil de salud inferior a lo que se esperaría para nuestro grado de desarrollo económico. México empezó a edificar un amplio sistema de servicios de salud desde mediados del siglo pasado, con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no logró que el acceso a los servicios de salud fuera un derecho garantizado para toda la población. En la última década, se han dado avances en la cobertura de los servicios de salud a través del Seguro Popular, pero todavía queda mucho por hacer para garantizar que la infraestructura médica crezca en la misma proporción que la afiliación, que existan médicos suficientes y cercanos a toda la población, que haya suficiente dotación de medicamentos y que los servicios sean de una calidad homogénea. En términos de financiamiento de la salud, México está rezagado frente a países de desarrollo similar y sigue siendo muy alto el llamado gasto de bolsillo, que es el que realizan las familias al momento en que se presenta una enfermedad o un accidente, y que puede generar el gasto catastrófico y el empobrecimiento del hogar. ¿Cómo reformar el sistema de salud y adecuarlo a las necesidades de la población mexicana de hoy? ¿Cómo hacerlo más equitativo? ¿Cómo conseguir una buena medicina preventiva? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en nuestra Agenda a Fondo, con los doctores Pablo Curi, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, y Luis Durán Arenas, del campo disciplinario de Gestión y Política de Salud de la misma facultad. Acompáñenos. Pablo, Luis, bienvenidos a Observatorio 2012. Ustedes son especialistas en epidemiología, en políticas de salud, pero este es un tema que sin duda no compete solo a los médicos, y desde ese punto de vista le quisiéramos entrar. Y para iniciar, deberíamos de tener pues un panorama mínimo de cuál es el estado de salud de la población. Hoy todo el mundo podemos ver que en promedio vivimos más años que hace unas cuantas décadas, pero también pues que hay nuevos desafíos, problemas como los que veíamos en la cápsula. Pablo, ¿por qué no nos ayudas a tener este fresco de la situación de la salud en México? Claro, cómo no. Mira, yo creo que hay que entender que el proceso de cambio en la forma de enfermar y morir de la población en México ha sido muy particular. Bien se decía en la cápsula, hace algunos años, no muchas décadas, a diferencia de otros países, hace quizás 50, 60 años, las causas más importantes de muerte eran las enfermedades infecciosas. Hoy por hoy ya no aparecen entre las 10 primeras, sino solamente un grupo. Y eso es el proceso que se conoce como transición epidemiológica. Hoy la gente muere de enfermedades no transmisibles. Las primeras causas de muerte son las enfermedades del corazón, la diabetes, los accidentes, el cáncer como grupo. Y lo que hay que decir también es que cuando pensamos en la morbilidad de lo que enferman, sí siguen como primeras causas de demanda de atención las enfermedades respiratorias de las vías superiores, las enfermedades diarreicas. Entonces tenemos lo que se llama un mosaico. Siguen
Por un lado, enfermando a los mexicanos de las enfermedades, digamos, pretransicionales, las infecciosas, pero por otro lado... Las que también se les ha llamado enfermedades de la pobreza. Que en algún momento se les dijo las enfermedades de la pobreza, efectivamente. Y con grandes diferenciales. Y uno de los indicadores importantes es la esperanza de vida. Si vemos los municipios, digamos, más favorecidos en el norte del país, tienen diferenciales con algunos en el sur del país de hasta 20 años en esperanza de vida. Ese es un dato importantísimo que quizá vale la pena, Luis, que nos detengamos un minuto en él. Es decir, el mapa que nos hace Pablo es un mapa que nos permite ver hacia dónde ha evolucionado el fenómeno de la salud en el país, ¿no? Para no decir avanzado, evolucionado. Y pareciera, en principio, por lo que escuchamos, que esa evolución es una evolución en un sentido alentador. Sin embargo, si detenemos la película y volteamos a ver cómo se encuentra, digamos, el diagnóstico del presente, encontraremos que las desigualdades son muy alarmantes en este tema. Es decir, que si lo vemos ya sea desde el punto de vista de las regiones o si lo focalizamos desde la perspectiva de las franjas socioeconómicas en las que se ubican las mexicanas y los mexicanos, tenemos un problema de una desigualdad muy importante. ¿Cómo estamos ahí, Luis? Ahí ayúdanos a entender un poco, digamos, esta perspectiva del asunto. Bueno, yo creo que la tienes que ver en una relación. Lo que decía Pablo está hablando de la necesidad, ¿no? Y la necesidad es como una pirámide que tiene una base ancha, donde las necesidades básicas son muchas y las necesidades más complejas son muy pocas. Sin embargo, en nuestro país lo que sucedió fue algo muy peculiar. Nosotros nos estructuramos siguiendo un modelo que es el del vecino del norte, donde la atención es hospitalaria. Entonces, no solamente es este problema de la necesidad que plantea Pablo, sino que el sistema está de cabeza, ¿no? Tenemos muy poca atención de primer nivel y tenemos muchos hospitales. De hecho, aquí cerquitita se ubican el 70% de las camas de alta especialidad del país en la zona de Tlalpan, ¿no? Entonces, esa deformidad del sistema genera más desigualdades. O sea, no es nada más la desigualdad de la necesidad, sino es la desigualdad en la capacidad del sistema de responder a la necesidad. Yo creo que por ahí es el primer punto. Y permíteme señalar algo que me parece relevante, porque siempre nos centramos en la atención a la persona, en el individuo que va y demanda porque está enfermo por algo y va a la unidad de salud, primer nivel con todas las deficiencias que pudiera haber, segundo nivel, tercer nivel. Pero se nos olvidan las intervenciones que tienen repercusiones en la salud pública. Déjame interrumpirte con una cuestión meramente pedagógica. Creo que vale la pena subrayar qué es primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Pues Luis, ¿quieres ahí comentar? Bueno, mira, en los años 60 se estructuró en todos los países que tienen seguridad social dar atención en 3 niveles. El primer nivel, que es el primer contacto que tienes tú con el sistema. En países como el Reino Unido se hace con general practitioners, que son médicos generales que atienden un promedio de 1.300 a 1.800 personas cada uno de ellos y se hacen responsables por su atención. El médico de cabecera. El médico de cabecera, que a la gente no le gusta, pero a mí me gusta mucho hablar del médico de cabecera. De hecho, casi todos nosotros, seguramente en nuestra infancia, tuvimos médico de cabecera. Ahora es muy difícil que lo tengas. El segundo nivel de atención es lo que se conoce como los hospitales generales, ¿no? Que es hospitales que atienden ginecobstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía. Y el tercer nivel de atención son los hospitales de alta especialidad, donde tienes que atender las cosas complejas. Aquí otra vez déjenme meterme con el financiamiento para los economistas como si es atractivo, porque ahí es donde se va casi todo el dinero que nosotros gastamos en salud, al tercer nivel de atención de alta complejidad. Entonces esto nos da una idea de que tenemos un sistema deforme, ¿no? Deforme en las necesidades, deforme en la oferta de los servicios. Gracias por la precisión, me parece que es importante y déjenme, si me permiten, dar un paso atrás. Hay un dato que mencionaba ya Pablo de esta transición epidemiológica que es interesante, es decir, y que entiendo ha ocurrido prácticamente en todo el mundo en distintos momentos y con distintas velocidades. Así es. En el caso mexicano señalabas, Pablo, que tenemos una vista a la desigualdad. Tenemos, digámoslo así, el empate o la superposición dependiendo de los niveles sociales y de las zonas geográficas. Exacto. Pues lugares en donde tenemos ya enfermedades, digamos, o de una post-transicionales y en otras pretransicionales. Pero señalabas un dato que es interesante y sobre todo si uno analiza las estadísticas en otros países, pues eso hay una peculiaridad muy mexicana. Mencionabas como las enfermedades post-transicionales, las cardiopatías, las del corazón, el cáncer y la diabetes. México tiene desafortunadamente,
y esos son datos muy recientes, un lamentable primer lugar en términos de diabetes. ¿Hay alguna particularidad que en esta transición valga la pena destacar en ese sentido del caso mexicano frente a otras realidades? Hay varias políticas? cosas, ¿no? Primero la velocidad, el tipo de modelo. Tenemos varios fenómenos, ya hablamos del mosaico, esta coexistencia, pero hay otro que es la polarización. O sea, los que ya llegaron a la etapa posttransicional y los que pues no, y eso coexiste. Y un fenómeno aún todavía quizá más interesante, que es la contratransición. No porque llegues, si tienes un descuido en una serie de intervenciones, en la constitución del sistema, en estas intervenciones a las que yo hacía alusión, que no son las intervenciones a la persona, sino las intervenciones comunitarias, te puedes ir para atrás. Entonces llegas a un logro y te vas para atrás. El caso de la diabetes en México es muy peculiar. Tenemos una prevalencia, así se llama, importante, de 14%, que es altísima entre adultos. Y lo más grave es que muchos de los diabéticos no lo saben y no están muchos de ellos bajo control. Ese es un grave problema. Vamos, en este programa acostumbramos ver un fragmento de una película, es nuestra sección de Crestomatía, para traer el tema de la película a la mesa. Vamos a ver unas imágenes de la película protagonizada por Javier Bardem, Mar Adentro, de 2004, en la cual nos plantea el tema de la eutanasia, y también quisiéramos traer a propósito estos nuevos fenómenos que con el envejecimiento de la población mexicana pues tendríamos que empezarnos a preguntar en términos de salud pública, pero vamos a ver las imágenes y volvemos, por favor. Agenda a fondo. Señores jueces, autoridades políticas y religiosas, ¿qué significa para ustedes la dignidad? Sea cual sea la respuesta de sus conciencias, sepan que para mí esto no es vivir dignamente. Yo hubiera querido, al menos, morir dignamente. Hoy, cansado de la desidia institucional, me veo obligado a hacerlo a escondidas, como un criminal. Deben ustedes saber que el proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen un delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Si aún así el Estado insiste en castigar a mis cooperadores, yo les aconsejo que les sean cortadas las manos, porque eso es lo único que aportaron. La cabeza, es decir, la conciencia, la puse yo. Agenda a fondo. Ya lo decía Ciro en la salida que, bueno, para lo que digamos, lo que nos evoca estas imágenes que acabamos de ver, es que en realidad cuando hablamos del fenómeno de salud hablamos de un fenómeno mucho más amplio del que tiene que ver con la atención directa de los pacientes que acuden a un hospital por un problema concreto. Es decir, que al final hay muchos temas que están vinculados si imaginamos la salud en toda su dimensión y en toda su complejidad. No solamente estos temas como el que la película anuncia y que son temas, digamos, de frontera, que además ponen sobre la mesa dilemas éticos muy complejos, sino también otra dimensión que tiene que ver con las acciones de prevención, que tiene que ver con evitar, digamos, que los problemas de salud se generalicen, que tiene que ver incluso con condiciones de calidad de vida, de alimentación. ¿Hasta dónde, Luis, podremos ampliar el concepto de salud? Es decir, cuando hablamos de salud, ¿qué tantos temas caben dentro de ese cajón que a veces reducimos y que en realidad pareciera que es mucho más amplio? Yo creo que este es un tema bien importante, ¿no? Como decía Pablo, la gente cuando piensa en salud piensa en la salud individual, pero al menos hay dos campos más, lo que conocemos nosotros como la salud pública colectiva, ¿no? Que Pablo es un experto y probablemente va a ampliar eso en mayor medida, y el otro es la producción social de la salud. O sea, nosotros como sistema de salud no producimos salud, recuperamos salud, podemos prevenir salud, enfermedad, pero la producción social de la salud está en las manos de comunicaciones y transportes, en las manos de vivienda, en las manos del área de pobreza, en educación, en ambiente, en drenaje, en agua. Entonces realmente la producción social de la salud es algo que tenemos que atacar de una forma totalmente distinta, ¿no? Ahora, decíamos antes de platicar aquí en la mesa que el problema es que todas estas cosas suceden al mismo tiempo, ¿no? Este país no tiene
un sistema, es un sistema deforme, que pueda responder a todas estas cosas al mismo tiempo, pero sí tiene la necesidad de responder a todas al mismo tiempo. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo el problema ético que veíamos de la eutanasia, la respuesta tradicional en México sería, pues hay que hacer servicios de eutanasia, ¿no? Vamos a hacer una UNEM para las eutanasias, ¿no? Cuando lo que necesitamos tener es algo horizontal, donde la gente llegue y pueda ser interpretada, dirigida al nivel de atención que necesita, y ese sistema no lo tenemos. Entonces ahí el punto muy importante es la atención primaria. Necesitamos revolucionar, transformar el sistema de salud y tenemos que empezar por la atención primaria. Y mira, hay un concepto que va más allá de nuestras fronteras, no un concepto, sino toda una tendencia de análisis de estos asuntos de salud, que es todo esto de los determinantes sociales de la salud. Y justamente tiene que ver con lo que dice Luis, o sea, el fenómeno de salud no es solamente el huésped, agente y el entorno, que ese es el tradicional modelo, sino hay muchas situaciones no de salud que repercuten en la salud. Y son todos estos determinantes sociales, la forma en que nos relacionamos. Si no tienes por ejemplo, estas recomendaciones, salgan a correr, pues no puedes salir porque te atropellan, no hay dónde, pues tienes que tener un entorno favorable. Podríamos entrar a hablar de los estilos de vida, el problema que tenemos en México con la obesidad, que está vinculado a lo que tú me decías, Lorenzo, de la diabetes. Pues es un problema que no es solo salud, es educación, es acceso a alimentos, tipos de alimentos, en fin, es muy complejo el fenómeno. Pobreza, desde luego, y lo que te decía, uno pareciera inconcebible, y lo ve uno y quien nos está viendo seguramente lo vive, que te sale a veces más barato un combo de esos que venden en estas cadenas que un litro de leche, ¿no? O sea, no Pablo, ser, ahora ¿no? que mencionas el tema de los determinantes sociales de la salud, que la UNAM ha participado en el estudio que saldrá en México sobre ese tema, recuerdo que Michael Marmot, que encabezó la comisión de la Organización Mundial de la Salud, yo tuve oportunidad de verlo en una universidad el año pasado, y decía, para hablar de salud y de políticas públicas de salud, tiene que entender que es secretario de salud el secretario del trabajo, el secretario de obras, es decir, las decisiones que tomas en materia de educación, de a dónde llevas el agua, si las carreteras te permiten moverte, en fin, eso todo acabará teniendo repercusiones, el secretario de Medio Ambiente, por supuesto, repercusiones en la salud. Ahora, ahí en estos países donde empezaron los estudios de determinantes sociales de la salud, están mirando a ver toda esta producción social de salud, porque, es el caso de Inglaterra, hay un sistema universal de salud. Así es. Pero nosotros como que todavía no nos podemos olvidar de la construcción de este sistema, tengo la impresión, Luis. Así es. ¿Cuáles serían las características de lo que tenemos? Digo, ya hablábamos en la cápsula del IMSS, de su importancia, pero me gustaría conocer pues los activos y los pasivos, ¿no?, de nuestro sistema de salud. Bueno, yo pienso que hay dos grandes deformidades. Estaba con un amigo trabajando el domingo y son dos conclusiones que llegamos. La primera conclusión es que hay una deformidad porque el financiamiento de la atención a la salud fue concebido de una manera segmentada, ¿no?, por contribuciones al trabajo y no por ciudadanía. Entonces, ese primer punto es crucial, ¿no?, y se tiene que alcanzar un impuesto general, los impuestos generales que financien a la salud. El otro punto, lo hablamos un poquito de esta deformidad de la necesidad en comparación con la oferta, ¿no? Necesitamos construir un sistema de atención primaria a la salud que no tenemos. El IMSS, el ISSSTE, Pemex probablemente tengan un muy buen avance en ese campo, pero el 50% restante de la población no lo tiene. Y esa es la puerta de acceso. Si nosotros no obtenemos una puerta de acceso al sistema que permita, y yo lo digo así, interpretar los problemas de salud de la población, van a llegar hasta el tercer nivel, como en la epidemia de influenza, ¿no?, que nos dimos cuenta que teníamos la epidemia cuando llegaron al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿no? Cuando había que detectarlos en la clínica. Pues había que de detectarlos Oaxaca. En la clínica de primer nivel. Y mira, el ejemplo que toca Luis es clarísimo de lo que tú señalabas, Silvio. En la epidemia de influenza, el impacto no fue en la salud. O sea, fue en la salud, desde luego, pero fue económico, social, internacional, mediático. Y ahí es donde hay que darse cuenta que el problema de salud pues, tiene que entrarle todo el mundo, ¿no? Ese ejemplo más palpable no hay. Hay una dimensión que creo que vale la pena introducir. Ya hablaba Luis, digamos, de esta falta de dispersión y digamos, de cómo los modelos de salud, digamos, son múltiples. Tenemos solo en el ámbito federal, digamos, múltiples sistemas de salud que se van encimando.
por no hablar de la diferencia entre los sistemas, hablamos del IMSS, del ISSSTE, el sistema de salud de Pemex, etcétera, pero también esto se multiplica hacia abajo. Pero hay otra dimensión que vale la pena introducir como un elemento en este complejo panorama del sistema de salud, de atención en su conjunto, y sobre el que muchas voces apuntan, y hay que decirlo, quien puede muchas veces recurre, que es la salud privada, y que me da la impresión que apuesta no por esta atención de primer nivel, sino más bien por la más especializada, y no acaba resolviendo el problema. Pablo, ¿cuál es el rol que juega y que debería eventualmente jugar la salud privada en este contexto? Bueno, primero habría que partir de que en un sistema como el nuestro, donde en teoría debe estar garantizada la salud privada debería ser minúscula porque Claro. debemos de tener un acceso realmente universal, que de hecho no tiene una preponderancia en la atención general de la población, pero evidentemente la medicina privada atiende a segmentos que tienen la capacidad de pago, ya sea porque están asegurados de la vía privada o porque lo pueden hacer a través de gasto de bolsillo. Y me parece sin duda que una parte que no toca la medicina privada es la parte preventiva. La parte, esa definitivamente no está orientada a la curación, a la parte curativa, y tú bien lo dices, normalmente hacia la parte del segundo y tercer nivel que ya explicó De hecho, Luis, está ¿no? deforme también, ¿no? Totalmente. Porque cuando tú vas a ir a la medicina privada, dices, oye, me duele el estómago, quiero ir a un gastroenterólogo. Me Ya duele te la cabeza, diagnosticaste ya de tú. entrada. quiero ir con un neurólogo. Claro. Llegas tú a buscar atención y vas a urgencias del Hospital Ángeles y puedes pagar. O sea, no es lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que tuvieras médicos de primer nivel que te atendieran, Porque más aunque el sea gasto privado. se multiplica, ¿no? No, y aparte es espantosamente onerosa la atención privada en el país. Pero hay un elemento que coloca Luis sobre la mesa, Pablo, y que me gustaría preguntarte, porque hemos visto los problemas que hay por el lado del acceso, ¿no? Decimos, hay problemas por el lado del acceso, está muy segmentado, va a depender de si eres trabajador o no, va a depender de si tienes recursos o no para la aseguración privada, etcétera. Hemos visto también los problemas que hay de la diversificación del sistema. Es decir, tenemos distintas instancias y distintas dependencias públicas y también instituciones privadas que brindan este tipo de servicios. Pero también hay una diferenciación importante, me imagino, Pablo, y te pregunto, por lo que hace a la variable calidad, calidad del servicio, calidad de lo que te ofrecen cuando llegas a un servicio de salud público o privado. ¿Cómo estamos ahí? Mira, es una pregunta complicada y te voy a decir por qué. Cuando uno lee cuando uno ve los resultados de las encuestas, la respuesta, y Luis me podrá corregir o no, es que la gente percibe que hay muy buena calidad. Sin embargo, cuando hablas en corto con la gente, dices, no, es que me tuvieron una cantidad de horas, que no es la calidad las horas o no las horas. A final de cuentas, lo que uno tendría que medir es si se llegó a un resultado adecuado para el problema de salud que tú traes. ¿Y cómo lo explicas? ¿Cómo explicas esa diferencia? Bueno, la calidad tiene tres dimensiones, ¿no? La calidad que percibes técnicamente, ¿no? La calidad interpersonal, cuando tú interactúas trato, con el digamos. paciente y con el médico, y la calidad de las amenidades, de las comodidades, ¿no? Entonces la gente mezcla eso, ¿no? Y depende de tu grupo de referencia. Si tú eres una persona muy pobre, donde no tienes ventanas, tu piso es de tierra, llegas a un hospital que esté en las peores condiciones, va a estar mucho mejor que lo que ellos tienen. Entonces la gente está agradecida y te pone que está agradecida. En la seguridad social hay un fenómeno curioso, como es un derecho, la seguridad social tiende a ser más demandantes y en la medicina privada mucho más, ¿no? Porque ahí estás pagando, ¿no? Y sí hay un reclamo por ciertas calidades, digamos. Ahora, así. pero no estamos hablando de la medicina privada solo de la Ángeles y de Médica Sur, y nos estamos olvidando de toda esa oferta, incluso pues de muy dudosa calidad, los médicos de las farmacias, estas similares. Pero ahora hay ese un tipo de problema cosas. real que tú estás señalando, Ciro. Efectivamente, nosotros quizá nos centramos otra vez, tenemos esta deformación también de pensar en los grandes hospitales del tercer nivel. Hay una gran provisión de servicios privados que son de dudosa calidad, porque no se sabe, no están controlados, y ahora pues se ha llegado a esto de que como hay que tener receta, pues ponen un consultorio Al lado de una al farmacia. lado de la farmacia y Ya tienes y ya tu tienes, ¿no? médicos de cadena. Médicos de cadena, Médicos de ¿no? cadena. Ahora, Y ese es un problema es que un tiene que ver problema con calidad y con acceso, porque resulta que ahora estas cadenas están en lugares donde luego no hay unidades de salud. Entonces, Oye, vamos a hacer un corte, pero yo quiero dejar puesta una provocación para la vuelta.
En materia de calidad, de lo que preguntaba Pedro, si uno, más allá de las encuestas, ve los datos, por ejemplo, de mortalidad materna, ve que si las mujeres se van a atender al IMSS o al ISSSTE, cumpliríamos las metas del milenio en cuanto a reducción de mortalidad materna. Claro. Si vamos a ver lo que pasa con las mujeres que se van a atender a la Secretaría de Salud o a las secretarías de las entidades federativas, estamos muy rezagados de las metas del milenio. Lo dejo como provocación. Vamos a una pausa y volvemos a nuestra carta de navegación. Esto es Observatorio 2012.